Hola, ¿qué tal? Hoy quisieran entender un poco qué es una mente digital. Pues estamos hoy siendo acompañados por Virginia. Virginia Cabrera es la fundadora de Cultivando Mentes Digitales y hoy nos acompaña. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Pues nada, encantada y agradecida de tener esta oportunidad de tratar de conectar un poco mejor, ¿no?, el mundo en el que vivimos con las cabezas y las mentes de las personas que en él habitamos. Es correcto, y la tecnología está por todos lados y tú como yo, y ahorita me gustaría que te presentaras, tú como yo venimos de un background corporativo de mucho tiempo con muchas empresas. Sí. Y pues para empezar, nos conocimos en Segovia, me gustó cómo platicaste, me gustó que platicamos después de la conferencia y pues me interesa platicar contigo de esto de temas digitales. Pero antes de eso, platica un poquito de tu background y lo que has hecho especialmente con esta nueva empresa que estás teniendo. Bueno, a ver, a mí me gusta poco hablar de mí porque yo creo que lo que importa es lo que ofreces a los demás. Pero vamos, así como muy rápidamente te diré que yo soy ingeniero de teleco, una vieja ingeniera de teleco que se ha pasado al lado oscuro, ¿no?, que se ha pasado al lado de las humanidades. ¿Por qué? Pues mira, por dos cosas. Básicamente porque llevo más de 35 años en entornos siempre telco, corporativos, pues en Telefónica y en el grupo Amper y en algún pequeño sitio más, introduciendo con rentabilidad o tratando de hacerlo, de introducir rentabilidad, tecnología con rentabilidad en la vida de las personas. Sí. En las grandes empresas, en las pequeñas y en las medianas, siempre en el segmento corporativo. Y lo que me he dado cuenta es que ninguna herramienta, y la IA tampoco, garantiza el éxito de ningún proyecto, porque al final, mira, José Antonio, son siempre las emociones con las que nos acercamos a las cosas y los sentimientos que ese acercamiento repetido nos genera lo que hace que los proyectos obtengan lo máximo que pueden obtener, lleguen a explotar en su máximo esplendor o se queden, como se quedan la mayoría, en agua de borrajas. Y eso por no hablar de los que directamente traen consecuencias de números rojos o negativas. Esa es una realidad que a mí siempre me ha preocupado mucho y siempre he dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo teníamos todo, la herramienta era estupenda, los ingenieros eran de primera, el apoyo directivo era total, había pasta por un tubo, ¿y por qué esto no fue ni mucho menos lo que se esperaba? Esto me ha dado vueltas mucho tiempo, tanto tiempo que hace como 6 o 7 años fundé mi proyecto de divulgación, Cultivando Mentes Digitales, y entonces entendí que igual sabía un poquito de tecnología, pero que no sabía nada de la conducta humana. Entonces me fui a la universidad a estudiar sobre economía de la conducta, cómo las personas tomamos decisiones, cómo sentimos, cómo actuamos en base a esos sentimientos. Esa es una realidad, digamos, corporativa. Y luego hay una realidad personal que tampoco quiero dejar al margen, y es que yo oigo, entre escandalizada y triste, a los de mi quinta, yo te voy a decir que estoy rondando los 60, les oigo decir que son analfabetos digitales, cuando me consta que no lo son. Y creo que esta sensación de que no llegamos a estar a la altura del contexto que nos rodea, pues no ayuda a la sociedad y nos hace infelices. Y como nos hace infelices, y yo creo que tengo la suerte de vivir todo este rollo tecnológico desde una posición privilegiada por formación y también por actividad profesional, pues me siento un poco obligada, ¿no?, a devolver a la sociedad este bienestar digital que yo tengo, ¿no?, y tratar de ayudar a todos a subirse a este carro, ¿no? Y vamos a llegar ahí un poquito, y como tú y yo, esta podcast que yo hago, lo hago para regresar ese tipo de valor y para que la gente entienda, porque tú y yo tenemos todo aquí admitido y estamos hablando de muchas cosas, pero hay que hacerlo más digerido. ¿Qué es ese bienestar digital? Define qué es ese bienestar digital para la gente. ¿Cómo lo define? Bueno, mira, lo primero es que yo sé que esto suena fatal, pero es una realidad. El bienestar, el que importa una vez que tienes tus necesidades, digamos, básicas cubiertas, es el bienestar subjetivo. Y el bienestar subjetivo es una opinión. Dos personas en las mismas circunstancias, con los mismos roles y con los mismos problemas o oportunidades tecnológicas, lo pueden vivir de una manera totalmente distinta. ¿Qué es el bienestar digital? Es cuando tú realmente te sintonizas y te sientes a gusto en un medio que está marcado por la tecnología, en la medida de tus necesidades y de tus posibilidades. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no hay un bienestar digital, que lo que hay es digamos, una serie de actitudes, una serie de valores que son propios de un contexto marcadamente tecnológico, que son distintos a los de la sociedad industrial de la cual todos venimos y que debemos entender
y ya no sé si asimilar, pero al menos entender que están ahí y que son importantes para el mundo, para tener, digamos, un mapa y saber cómo nos vamos moviendo en esos nuevos valores. Porque lo cierto es que el cambio de contexto nos cambia nuestra identidad y nos han movido un poco la silla y no sabemos un poco dónde están los puntos, digamos, de anclaje. Entonces, construir una mentalidad digital va de buscar esos puntos de anclaje y de buscar también el anclaje que siempre debe ser personal y personalizado con esas, digamos, con esas nuevas piedras en el camino. Eso no sé si te lo explico bien, pero... Me gusta lo de los anclajes, ¿no? Para mí estos anclajes te van a ayudar a llegar a donde quieres. Y especialmente a mí lo que me funciona mucho y lo que he aprendido mucho son las creencias limitantes o las creencias no limitantes. Y esas creencias te van a ayudar a tomar una situación y entender qué es lo que está pasando. Pero lo que estás diciendo tú es que hay un nivel que nos está llenando más y más, que es esas tecnologías que nos están haciendo cambiar, ser o no ser. Y lo vemos en diferentes generaciones. Tú y yo lo hablamos cuando nos vimos cara a cara, como las generaciones abajo están teniendo algunas creencias y también están siendo empoderados o no empoderados. Y lo importante aquí más es, hablando ya más de, no tecnologías como tal, sino ya la inteligencia artificial, el poder ser más efectivo o no tan efectivo o flojo. Hablamos mucho tú y yo de si la inteligencia artificial estaba tronando o rompiendo la creatividad, y tú y yo tuvimos una buena charla de eso, pero al final del día, para las generaciones próximas o las generaciones que realmente están utilizando la inteligencia artificial, ¿tú crees que realmente esas creencias se están rompiendo o sigue habiendo muchos miedos ahí? Bueno, a ver, el miedo es inherente al alma humana. O sea, de hecho hay quien dice que todo lo hacemos por miedo, ¿no? Lo cierto es que nuestros cerebros están preparados para reproducirnos a ratos y para sobrevivir todo el tiempo. Así que me parece que lo del miedo, no tenemos que tener tanto miedo a usar la palabra miedo, ¿no? Como tú lo has dicho claramente, o sea, al final te decía que el bienestar es una opinión que tenemos en base, y nosotros, todas las personas, asumimos la realidad. La realidad es muy compleja y las personas necesitamos categorizarla para poder asumirla. Cuanto más compleja es, más nos agarramos a estas categorizaciones. Las categorizaciones disminuyen la complejidad y nos quitan esfuerzo, digamos, de gestión de esa complejidad, pero lo cierto es que se dejan fuera cosas y que también nos encasillan o hacen que nosotros encasillemos a las cosas. Mira, el tema de las creencias, y esto hemos hecho un experimento muy curioso durante mi tesis doctoral, y es que realmente hemos analizado todos los datos sobre relaciones online que había en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, buscando con un cocinado estadístico importante y buscando cuáles eran, digamos, los factores que subyacían en el hecho de que a uno le vaya bien o se sienta satisfecho con sus relaciones online o no. Y lo más curioso es que no hemos encontrado ningún patrón, ni de edad, ni de tipo de municipio, ni de estudios, ni de sitio donde vives, ni de acercamiento, si tu profesión era más o menos tecnológica. El único patrón que hemos encontrado es una creencia de si es posible enamorarse de una persona a la que solo se conoce por internet, que era una pregunta que estaba por ahí tirada en la encuesta. La gente que decía que sí tenía más satisfacción con sus relaciones online. ¿A dónde voy con esto? Y esto no es un tema solo de las generaciones que vienen y no es un tema solo de la IA, es un tema de todos, porque como te decía, gente de 60 años ya se siente fuera de juego, y si, como dicen, vamos a vivir hasta los 100, pues me parece que estar fuera de juego y no entender a tus nietos durante 40 años, pues me parece que es una pena, ¿no? Entonces, el tema de las creencias es muy importante. La IA da una vuelta de tuerca más en nuestros miedos, ¿no? Y es que, pues que nos hace la competencia pura y duramente, nos hace la competencia a unos niveles estratosféricos, ¿no? Y eso, pues lógicamente, es lógico que nos asuste. Y me gusta, vamos a dar un poquito de eso. La tecnología te está dando una tuerca más, pero al final del día, lo dijiste tú muy bien, estamos cambiando la manera de cómo aceptar la tecnología, y como generaciones, y me gusta cómo lo explicas, las generaciones van a aplicar o no aplicar lo que tengan como entorno para su mundo. Y esas personas o esas empresas
que dijiste cuando empezamos el podcast, están utilizando, funciona o no funciona una implementación tecnológica, lígalo a cuando funciona una implementación tecnológica contra las creencias, ¿cuándo sí funciona? Funciona cuando la gente siente de verdad el por qué y el para qué y no tanto el cómo de qué es lo que estamos haciendo. Me explico. Y te voy a poner un ejemplo un poco antiguo, pero que creo que se entiende perfectamente. Cuando en Telefónica, en aquel momento en grandes empresas, estábamos tratando, ¿no?, de crear lo que luego se han venido a llamar los sistemas de gestión de clientes, los CRMs. En aquel momento ya sabíamos que teníamos que meter un maquinillo para gestionar todo aquello, ¿no? Bueno, pues a los comerciales les resultaba profundamente agresivo porque les parecía que entendían que esto les quitaba valor personal, ¿no? La IA nos quita valor por todos los lados y creo que esto es algo que es lógico que nos agreda. Lo que pasa es que tenemos que entender que esto está aquí para quedarse, que esto son lentejas. Aquí ahora llueve o hace muchísimo calor. Entonces, vale que no te gusta el aire acondicionado nunca, pero te vas a morir de calor si no pones aire acondicionado o te vas a calar si no te compras un paraguas, ¿no? Entonces, esto está aquí para quedarse. Esto es el contexto que nos toca vivir y me parece a mí que lo inteligente es tratar de entender cómo se maneja uno en esta nueva selva. ¿Que la selva está llena de bichos? No te voy a decir que no. ¿Que algunos bichos matan? No te voy a decir que no. Pero también hay grandes oportunidades para las personas que se toman esto pues como lo que es, como una nueva realidad que les requiere que desarrollen unas nuevas capacidades y sobre todo que se permitan tambalear sus creencias, ¿no? Eso me gusta. Entonces, sumarizando eso, entendamos las creencias que tengamos, entendamos cómo es la selva y cómo me voy a adaptar a la selva, qué voy a aprender y qué voy a cambiar de mi persona. Vamos a regresarte otra vez a ti. Cuando tú, supongamos que contigo, con Virginia, tiene 25 años y está empezando, ¿qué, con estas creencias, con esta selva, qué es lo que tú hoy, Virginia, en el día de hoy, le recomendarías a Virginia de cuando tuviera 25 años? Para empezar. Bueno, es casi lo mismo que me recomiendo hoy a mí misma, porque ya te digo que yo tengo aspiraciones de vivir hasta los 100, ¿no? Entonces dices, nos queda mucho tajo por delante. ¿Qué es lo que recomendaría? Pues yo lo que recomiendo es que hablemos mucho y que leamos mucho. Por eso ahora una de mis actividades favoritas es mi podcast Bits and Brains, que como decíamos es muy largo, son conversaciones de 1 hora y media, porque las cosas complicadas tardan en salir a flote, ¿no? Empezamos siempre en lugares comunes y cuando las cosas se ponen realmente interesantes es cuando llevamos un rato calentando la conversación. Yo recomendaría Open Mind, pero de verdad, es decir, y asumiendo que este Open Mind da miedo porque es mucho mejor vivir en tu cueva con todo controlado, ¿no? Pero el entender que tenemos que salir de ella y que lo mejor es salir bien acompañado, y bien acompañado es leyendo cosas de personas que nos resulten, que nos den nuevos puntos de vista. No se trata siempre de, aquí corremos ahora mucho riesgo de que te den la razón, de hecho la IA te la da hasta el infinito, pero creo que tenemos que aprender todos como sociedad a relacionarnos con gente diferente a nosotros y escuchar con verdadera cabeza abierta nuevos argumentos, leer todo lo que podamos, ¿no? Estar en redes también, pero no en redes por dar likes o por que se nos vea, sino por escuchar, por ver qué se cuece fuera y aunque digas, esto qué raro es, ¿no? Bueno, pues antes de decir si es una tontería o no, échale un vistazo de verdad con ojos limpios, ¿no? Y creo que eso es lo que me recomendaría a mí yo del pasado y es lo que me recomienda a mí yo del presente, porque también, oye, de verdad que aquí nos queda mucho tajo por delante a todos, ¿no? Es correcto, ser abiertos y seguir. Oye, pues mira, ha sido una conversación muy profunda, me gusta y sé que contigo podré llegar mucho más al detalle. A mí, como a ti, no nos interesan los followers, pero en esos podcasts que estás haciendo, última pregunta, ¿cuál es el tema que estás viendo que está teniendo más resonancia con tu auditorio? Pues mira, hay temas que tienen mucho tirón. El tema de la educación
con o sin IA, o de cómo tiene que cambiar la educación por la llegada de la IA, siempre tiene mucho tirón. El tema de la intuición, curiosamente, también tiene, porque también todo este tema del Big Data nos tiene un poco sobrepasados y un poco ahogados. El tema de la predicción, la incertidumbre, la gestión de la incertidumbre, pero por otro lado son los temas que resuenan en todos los lados, ¿no? Al final todos tenemos la sensación de que, pues lo que te decía, que nos han movido un poco el suelo y andamos buscando nuevos anclajes. Entonces es razonable que esos sean los temas que... Muy interesante. Virginia, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo la Gracias a ti. Entonces, tu podcast se llama Bits and Brains y está en, yo lo encontré en Spotify. ¿Lo tienes en Está en todos sitios. Está en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, por todos los lados. Perfecto. Pues sigan a Virginia y aquí está. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a ti, José Antonio, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.